Hello, bienvenidos al canal de Cañita. Hola y bienvenido o bienvenida al canal de Cañita, el canal en el que te voy a explicar un poquito, voy a hacer un poco de gracia en estas cosas de la vida. Mis amigos me decían, no sé, mis amigos los que todos los días, ¿no? O sea, los amigos más íntimos me han dicho, tío, haz vídeos para YouTube. Y digo, ¿YouTube? Digo, madre mía, macho. Digo, vale, yo soy muy gracioso, ¿vale? Ya sabéis que yo no paro, siempre la estoy liando. Pero bueno, este es mi primer vídeo monólogo, en el cual os voy a contaros un poco lo que ha sido mi vida siempre de mis motes. Los motes, tío. Todos mis motes han sido muerto, clorofila, cañita, ¿qué más? Ah, sí, DJ, pibe y alguno más por ahí que hay por ahí cantando. Pero obviamente vamos a ir lugar por lugar para deciros en qué se basa cada mote o qué es lo que yo creo, por qué me llaman así. Bueno, no os he contado una cosita, es que mi canal ya tiene vídeos, claro, tiene conciertos, tiene de Dover, tiene luego yo haciendo gilipollas, como siempre, por ahí pongo la falla o con un globito también, pero bueno, este ya es el primer vídeo serio, entonces bueno, ya era, claro, como introducción se me había olvidado ponerlo, pero ahora sí, ya empieza el primer mote. El primer mote fue el muerto y clorofila. Hola de nuevo. Bueno, pues ahora sí, estamos en el colegio Dominicas, el lugar donde, bueno, donde todo empezó, donde empecé a ir a estudiar. Hoy he venido en el peor día posible aquí al colegio. ¿Sabes qué pasa? Que hoy están haciendo lo de los niños, lo de Navidades, lo de coger y vestirse ahí de angelito, de coger y vestirse de Jesús, de María. Bueno, el colegio Dominicas es un colegio concertado y yo creo que tal vez que me ha hecho ser así, ¿sabes? Y bueno, y así de loco, pero bueno, eso es mi personalidad. Pero tal vez es un colegio que, bueno, una educación muy buena y que nos ha enseñado muchísimo a todos los alumnos que vean este vídeo. Sabrán que lo que estoy diciendo es cierto. Pero bueno, no me enrollo más. Aquí me empezaron a decir el muerto. Unos amigos, bueno, mis compañeros de clase. Pues Gloria, Jenny, Mara, Gloria, Encarna, Javi Torres. Fueron compañeros extraordinarios, la verdad. Y el primer mote fue el muerto. Tal vez me he venido en el peor día posible. Hoy, madre mía, cada hay un coche ahí atrás, por eso he contado así tan raramente. Pero bueno, a lo que llamamos, el muerto. Me lo pusieron porque resulta que yo era delgado. De por sí ya soy delgado. Entonces, yo, claro, encima me sacaron al mismo tiempo que yo era celíaco. ¿Qué te voy a contar? Y ahora, claro, pues va a resultar, pues como yo era blanco, delgado, y bueno, y algunas veces con ojeras del colegio, tú ya sabes que a las 8 de la mañana, pues hace mucho frío, tío. Pues nada, he muerto. Ahí se quedó. Y nada, y todo el mundo el muerto. De ahí vino un correo electrónico, tío. Un correo electrónico que yo me hice, o sea, en Hotmail, que luego vino el Messenger y todas esas cosas, pero bueno, en Hotmail me hice un correo que se llama muerto con 2 T's 56 arroba bla 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 bla. Tú imagínate. Yo me río por no llorar. Me hubiera gustado hacer el monólogo en el patio del colegio, pero claro, hoy es el festival de Navidades y no me dejan hacerlo ahí en el patio, pero bueno, ya todo se hablará para hacer aquí un monólogo y yo creo que aquí haremos un monólogo del colegio. Yo creo que sí. Si triunfa este vídeo, pues ¿por qué no? Claro que sí. Voy a deciros que bueno, que el otro mote que me pusieron aquí fue solo mi amigo Borja, en el cual era entre Borja y yo. Es un mote más simple, pero bueno, no sé por qué vino realmente lo de clorofila. No sé, la verdad es que no lo recuerdo bien. Pero bueno, fue un mote gracioso entre él y yo porque nos pateamos la caja mogollón de cada vez cuando Borja me decían clorofila. Era la hostia, el clorofila. Pero bueno, muerto fue lo que se me quedó aquí. Además, mucha gente me ha muerto aquí. Flipas. Vaya mote. ¡Inmortal!
estamos aquí en Faitener, otro instituto donde aquí aprendí mecánica de automóvil, o bueno, lo que me han enseñado hasta ahora, hasta la fecha. Bueno, pues aquí nació el mote de Pibe, Pibe por Pablo Aimar. Pablo Aimar era un jugador de Valencia que triunfó mucho, la verdad, aquí en Valencia, y a mí me encantaba. Yo era fan incondicional de ese tío. La verdad es que como movía el balón, pocos. Y nada, y aquí nació el Pibe. Efren, bueno, el Efren, el Pardo, el Sento, Solí, Roberto, ¿quién más? Folgado, madre mía, Folgado, el Rey. Y bueno, y aquí, pues eso, nació el Pibe. Y nada, y me llaman el Pibe y para todo era Pibe, para todo. Para lo bueno, para lo malo, para cuando saltó aquí el amortiguador. Sí, saltó un amortiguador ahí por los aires. Pero era el Pibe, el que siempre la liaba. Y nada, vamos a seguir en otro lugar. Bueno, pues aquí seguimos. Aquí seguimos en una empresa de mecánica rápida, en el cual yo empecé aquí a currar como mecánico. Y nada, y yo pues aquí estuve aquí gran parte de 2004, a ver, 2004 hasta el 2008, cierto. Estuve aquí 4 añitos, la verdad es que aquí nacieron muchas cositas buenas. Y bueno, y aquí me llamaron la bala humana. La bala humana, que esto es nuevo, claro, ahora acabo de investigar. La bala humana venía porque yo iba volado. Las primeras veces que yo por aquí iba volado, haciendo las cosas. Y hubo un gran amigo que se llama Manolo, que fue quien me dijo: hey tío, este tío, la bala humana, míralo. Pues nada, la bala humana. Y luego ya hubo un mote, que no me sale la palabra, joder. Y nada, y eran sorderas. Pero no, lo voy a decir como tocaría, ¿no? Como diría Sergio de Andrés. ¡Sorderas! Y así vino como me pusieron aquí también como mote. Yo, a ver, claro, yo me llamo Sergio, como muchos sabéis, pero a mí, míralo, la bala humana, ahí va. Pues nada, ahora, ahí va. Y claro, lo de sorderas. Y yo me partía. Yo cada vez que... Pues yo igual, yo levantaba la cabeza igual. Porque claro, obviamente era el nick que se me quedó aquí. Y nada, vamos a seguir grabando a otro lugar, otro mote, otro sitio. Bueno, pues aquí seguimos, grabando este gran monólogo. Y bueno, y ahora estoy en otro lugar que aquí trabajé de 2008 al 2011, en la misma empresa de servicio rápido. Y bueno, y aquí nació Volteta. Volteta. Y nada, y Volteta. Sí, Volteta. Y nada, y aquí, pues, ¿cómo nació Volteta? Un tal Jorge y César, grandes amigos míos, me dijeron: tío, mira este cómo coge y trabaja, va muy rápido. Y encima daba vueltas. Me acuerdo que daba vueltas, pues, que si vete por las ruedas, que si vete para aquí, vete para allá. Al final, de vuelta, valenciano, Volteta. Pues ahí nació Volteta, y aquí nació el gran apodo Volteta. Y nada, y a mí la gente aquí pues me llamaba antes más Volteta que Sergio. Cuando había problemas, Sergio. Cuando había cachondeo, Volteta. Y nada, vamos a seguir grabando a otro lado, mariposa. Aquí seguimos. Ahora en la empresa en la que actualmente estoy trabajando, también de servicio rápido automóvil. Y nada, y aquí a tope, siempre a tope. Y nada, y aquí luego el mote que aquí se me da. Claro, yo llegué aquí y claro, yo dije: hey tío, soy Sergio y en la falla me dedico a pinchar, soy DJ. Y claro, pues ahí vino el DJ. Flipas. Claro, dice: DJ, mira. Y claro, dije: DJ Cañita. Y ya, claro, vente a verme. Y nada, aquí no ha venido ni uno. Bueno, sí, vinieron aquí 4 o 5 y vinieron a mi falla, en el cual no les invité ni a un cubata. Soy un cabrón. Bueno, es lo que hay. Bueno, y nada, y no me enrollo más, que el DJ viene de eso, de donde estoy pinchando actualmente. Y nada, y eso, y el DJ, a mí me mola mogollón. La verdad es que el DJ... ¡Hey DJ!
¡Mírame esto! ¡Ey, DJ, mírame las luces! ¡Ey, DJ, no sé qué! El DJ. Es eso. Vamos a seguir grabando al lugar donde da nombre a este canal. Y ya por ahí acabaremos. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Y por último, estamos en mi falla, en la avenida Dr. Guasman. La falla Rubén Vera, Dr. Guasman. Y nada, y aquí nació el nombre que da el nombre a este canal de YouTube. Se llama el canal de Cañita. Pues aquí es donde me ponen Cañita. Cañita DJ, DJ Cañita, Cañita. ¿Por qué? Pues voy a contar la historia y esta historia tiene tela, ¿eh? José Ramón Barrios, un fallero de aquí, pues un alto cargo de aquí, digamos. Pues bueno, él y yo jugamos de pequeños aquí a pocos pasos. Aquí más o menos ahí. Ahí. Jugamos ahí enfrente del bar. Jugamos a fútbol. Y bueno, y entonces yo me acuerdo que el balón se colaba por debajo de los coches. Por ahí. Y entonces, pues bueno, yo cogía, y como yo era delgaducho y tal, y claro, yo era delgado, y entonces yo cogía con una caña, con algo, y cogía el balón. Yo cogía con el láser y sacaba el balón. Y entonces, a partir de ahí, yo me acuerdo que José Ramón me decía: Cañita, eres el amo. Claro, que también venía de Cañita Brava. O sea, porque hubo también Fernando, Mir, yo me acuerdo, y otras personas, pero no me acuerdo quién más, y que me decían que claro, de Cañita Brava vino lo de Cañita. Y bueno, y entonces pues nada, al final yo estoy orgulloso de todos los motes, de todo el vídeo que habéis visto. Estoy orgulloso de todos los motes, porque al fin y al cabo son motes. Motes que al igual la gente siempre te llama por tu nombre. Incluso aquí la mayoría de la gente me llama por mi nombre. Pero bueno, el formato que todo el mundo me llama es Cañita. Como DJ, soy Cañita DJ. Siempre prefiero tener un nombre que no Sergio DJ, DJ Sergio. Hay muchos. Cañita DJ, solo hay uno. Y bueno, y con esto vamos a acabar. Ahora grabaré en mi casa. Y a partir de ahí ya habrá acabado el vídeo. Muchas gracias. Y bueno, y ahora seguimos la emisión. Bueno, pues nada, que deciros que muchas gracias por ver este vídeo, que nada, que darle al like, que te suscribas a mi canal, y obviamente pues eso, que aquí os estoy grabando con Res, que ahí está el tío ahí pegando, sobando. También se me ha hecho de noche, macho, se me ha hecho de noche, míralo. Casi nada, grabando toda la tarde que llevó. Y nada, que gracias por todo, y bueno, y nos vemos en el siguiente vídeo, que ya tengo algo pensado. Pero obviamente cuanto mayor likes tenga, pues grabaré el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós.